curioso, en esta misma plaza, después de esa masacre que se le hace a un grupo de apaches que venían del puerto de San Carlos en Arizona, eran perseguidos por el ejército de los Estados Unidos, y al entrar a la frontera con México son masacrados un grupo de 300 apaches, entre mujeres y niños. En esa masacre hay alrededor de 80 apaches muertos y más de 50 mujeres que son esclavizadas y vendidas a los ricos de la época. En esa misma época, después de esa masacre, se le hace un homenaje a este señor Lorenzo García, otorgándole premios, una espada diamantina por la masacre. Creo que el maestro Irene nos va a platicar posteriormente de esta masacre. La segunda clasificación que hago de este libro es sobre la historia política y económica de la región de Bavispe, desde el momento que se constituye como municipio en el año de 1831. Nos habla en el capítulo 8 y el capítulo 11. Los capítulos 12 y 13 están dedicados a datos duros de las actividades agrícolas y económicas, agrícolas y ganaderas. La última parte del libro, los capítulos 15 y 17, nos habla de la historia social y cultural de la comunidad de Bavispe y de los personajes históricos y de la vida cotidiana. Posiblemente después de esta charla le pediría al maestro Irene que nos hable de estos personajes, sobre todo de dos personajes que están en la historia que han sido gobernadores de Sonora. Uno de ellos, el actual gobernador, y el maestro Ignacio Soto. Pues bien, amigos, quiero invitarles a que compren ese libro, les va a gustar. Muchas gracias. Bueno, ¿te aprendió? Bueno. Ahí está. Bueno. Muchas gracias al doctor Juan Manuel Silva por esta reseña de este libro Bavispe que presentamos el día de hoy. Y primero que nada, pues muchísimas gracias al personal del Estanquillo de las Letras por la invitación, por la oportunidad de poder presentar este material a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos quienes están asistiendo aquí y quienes nos están viendo también por las redes sociales. Especialmente a la gente de Bavispe, ¿no? Aquí tenemos a los personajes de Bavispe, el señor Mario Sosaya, Miguel Ángel Díaz, su señora esposa del señor Mario Sosaya, perdón, el nombre. Muy bien. Fíjense cómo él maneja la página Bavispe. Es una página muy ilustrativa que nos ha servido mucho, incluso la he tomado también de referencia como una de las fuentes de esta investigación. Entonces, muy importante la labor que realizan. Incluso él ha escrito también un libro sobre Bavispe. Sí, son unos apuntes muy interesantes que son fuente también de la historia. Ya ven que la historia tiene muchísimas fuentes. No nada más son los documentos de archivo, que son fuentes obviamente de primera mano. También tenemos los periódicos de las épocas que se están historiando. Tenemos, por ejemplo, los testimonios de las personas. Tenemos obras que se han escrito, pero basándose también en otras fuentes que uno tal vez no tenga la posibilidad de acceder a ellas.
pues ya en el quehacer historiográfico, como lo vimos en la maestría con el compañero condiscípulo Juan Manuel, en la compañera Carmen Tonela Treyes, que está aquí con nosotros también, muchas gracias por asistir, en la compañera Carmen Bojorques también, el doctor Lorenzana también, que ha sido nuestro sinodal en la tesis del Colegio de Sonora y pues ha sido maestro también de ellos tres en la Universidad de Sonora. Tenemos acá César Quijada también, arqueólogo que nos ha acompañado a aquellas regiones. Él seguido visita ya las sierras de Bavispe, y ya me acompañó también a Colonia Morelos, y pues han dado por varias partes así. Y así no quisiera que se me pasara nadie de los que está presente. Guadalupe Montaño, que es originario de por aquellas tierras de Colonia Morelos y también de Rusvallo. Entonces, lugares que se tratan aquí en estas obras. En general, a todos, muchísimas gracias por asistir y ojalá que pueda servir de algo, ¿no? Lo que podamos aportarles aquí a ustedes. Como las 6 obras que están aquí, Bavispe también se basa en fuentes primarias, periódicos de la época, informes de aquel tiempo. Por ejemplo, estamos hablando aquí en uno de los capítulos del gran terremoto que destruyó Bavispe el 3 de mayo de 1887 y que vino un geólogo desde la Ciudad de México enviado por el gobierno de Porfirio Díaz y que vino a investigar qué había pasado. Hay un informe muy completo y es fuente de este libro también, de ese capítulo, porque él está informando con mucho detalle todo lo que vio, cómo vio que se transformó el paisaje, cómo se acompañó de otras personas, recorrió a caballo desde Óputo en aquel tiempo, ¿no? Que ahora es Villa Hidalgo, pero recorrió todas esas sierras, desde Guásabas, por ejemplo, la Cruz del Diablo, Bacerac, todo, y un relato muy pormenorizado que rindió, y con mapas y todo, y aquí lo he tomado como una de las fuentes. Afortunadamente, el Internet nos da acceso a muchas fuentes. Claro que hay que saber usarlo, ¿no? Porque ya muchos archivos de universidades y archivos de instituciones gubernamentales, archivos históricos ya están en línea. Ya Relaciones Exteriores tiene bastantes documentos ahí, el Archivo General de la Nación, universidades como la de Arizona, como la de California, que tienen mucho material. Entonces, Internet no solamente son las redes sociales, ¿no? Sino que ya son una fuente de investigación importantísima que nos hace llegar todo ese material. Ahora, el motivo por el que nace el libro Bavispe es porque se encuentra más material aquí que en las demás comunidades que van de Agua Prieta hacia aquel lugar. Porque la idea inicial fue escribir una reseña basada en fuentes reales, en fuentes primarias, que de todas las comunidades que están sobre esta carretera que acaba de ser pavimentada, y que pues el señor gobernador ha dicho que esta carretera desde 1930 y tantos se estaba solicitando, pero lo que pasa es que no estaban solicitando una carretera pavimentada, era apenas un camino de terracería. Si la carretera pavimentada no estaba ni la 4 carriles, ni la de Nogales a Estación Don. En realidad lo que él encontró en esos documentos que ha dicho allá en las reuniones es sobre la solicitud de un camino de tierra, apenas. La carretera pavimentada fue mucho después, ya que se empezó a solicitar y que por fin se ha hecho realidad. Y eso nos da la oportunidad, pues yo ya estaba trabajando sobre me apasionaba más el camino de tierra, porque el camino Agua Prieta Casagrandes era el único camino que existía por el norte de nuestro país para ir de Agua Prieta a Chihuahua o de Sonora a Chihuahua. No había otro. Por eso ocurrieron tantas cosas en ese camino y por eso surge la idea de escribir Ruta Histórica Agua Prieta Bavispe Casagrandes. Por eso surgió esa idea, y ahí están los capítulos de cada cosa que pasó, cómo llegó Francisco Villa a Sonora por ese camino. Entonces por eso me apasionaba mucho dejar constancia del camino de terracería, y más todavía ahora que se pavimentó, porque pues quedan atrás muchas cosas.
muchos episodios, muchas anécdotas de gente que viajó por allí y que no llegaba en un día de un lugar a otro, que había que pernoctar en el camino. La gran caballada que traía Francisco Villa, imagínense 11,000 soldados que traía. Luego por ahí cabalgó Venustiano Carranza, y hay algunos compañeros que me dicen, ¿de dónde sacaste las fotografías de Carranza transitando por ese camino? La mediateca de Lina a través de internet es la que las proporcionó. Entonces ahí están algunas fotografías, incluso donde va cabalgando por La Ceniza. La Ceniza es un lugar que está saliendo de Agua Prieta, hay una sierrita y ahí hay una fotografía de Carranza. Entonces, por eso, una vez que ya escribí todos los episodios que pasaron ahí, capítulo por capítulo, me surgió la idea de dejar constancia de las comunidades. Pero resulta que de Bavispe me salió mucho más material. Por eso se iba a desbalancear el libro de poblados y ranchos históricos, porque implicaba ya pues que fuera un capítulo más extenso, y yo tenía que darle más o menos una extensión similar a todos. Por eso dije, no, Bavispe se queda aparte. Di nada más una pequeña reseña y me dediqué 100% ya a buscar, y eso me permitió llegar con más detalle a todos los episodios que ocurrieron en Bavispe. Hay alguien que me critica, por ejemplo, que dice, ¿cómo se le ocurre decir que Bavispe es la puerta de entrada a la Sierra Alta, cuando debería ser Colonia Morelos o debería ser San Miguelito u otros? Lo que pasa es que es cuestión de apreciación. Bavispe es un pueblo de los más antiguos de esa zona, junto con Fronteras, Cuquiarachi. Entonces, de los más importantes históricamente, y como cabecera municipal, y como le busquen, es el poblado más icónico de ahí, y sería el primero que encontramos rumbo a la sierra más alta que pudiéramos decir. Pues de allí empezamos a llegar a Bacerac y a Huachinera. Imagínense la cuesta para llegar hasta el Coyote, por ejemplo, Aribab, y luego seguir a Nacorichico y Bacadehuachi. Entonces realmente el pueblo más importante que está al llegar es Bavispe, y Bavispe claro que está en la Sierra Alta. Ahora que también lo podemos manejar como municipio, porque al abordar Bavispe como comunidad, también estamos abordándolo como municipio. Y también es el municipio que da acceso a la Sierra Alta. Hablamos, por ejemplo, de cuándo nace Bavispe. Bavispe que nunca rebasó los 1,000 habitantes. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, en uno de los cuadros, donde se pone una evolución de la población, hay una parte donde sí pasa de 1,000 habitantes, pero es posible que se estén refiriendo a los habitantes del municipio, no de la comunidad. Pero en general, no los demás años que se pudieron rescatar de los registros del INEGI, por ejemplo, y registros agrarios que se hacían, porque cuando había que hacer un estudio para el reparto de tierras, por ejemplo, había que levantar un censo. Y allí tenemos datos que no, pues en algún tiempo el INEGI no ha existido toda la vida, ¿no? Por eso se rescatan datos de ese tipo de fuentes. Ahora, Bavispe tiene es un lugar privilegiado ahí porque, aparte de ser el poblado más importante, partiendo de la frontera con Estados Unidos, es un poblado que es cabecera municipal y que fue asiento de muchos acontecimientos, por ejemplo, con la Revolución Mexicana. En 1911 llega José de la Luz Blanco ahí, por ejemplo, y destituye las autoridades porfiristas y nombra un ayuntamiento elegido por la gente. Ahí se reproduce el acta donde se le dio posesión a estas nuevas autoridades, ya como maderista. Entonces, y así como ese episodio, vamos a encontrar muchos más. Esa acta que se reproduce ahí, el acta donde se da posesión al primer ayuntamiento ya maderista, se encontró en el campo, cuando levantaron el campo después de una batalla con José de la Luz Blanco en los alrededores de Agua Prieta. Entre las cosas que dejó abandonadas José de la Luz Blanco estaba ese documento. Y pues allí en el Archivo General del Estado de Sonora
se encuentra físicamente, y pues tenemos copia digital de eso y ahí reproducido para todos ustedes. Ahora, Bavispe es un lugar que nació con casas de adobe. El lodo fue el principal material de construcción. Incluso hubo un viajero francés, Lejeune, que anduvo por ahí antes de 1900, en 1800 y feria, y dio una narración de cómo veía Bavispe. Y menciona mucho eso, las casas de lodo, pues es adobe, ¿no? Es un material térmico, y si vamos a Bavispe vamos a encontrar muchas paredes así, y deben tener muchísimos años. Es muy común ver en Bavispe muchas paredes, incluso bardas de adobe, y que han resistido el embate del tiempo. Ahí se encuentran. Y primero que nada, nace en un lugar plano. En un lugar plano muy cercano al río. Ahora que hemos estado viendo las crecientes del río Bavispe, vemos que llegó hasta las casas. Y durante muchos años, anteriormente, ha habido otras crecientes, como la de 1905, por ejemplo. Entonces, que se ha llevado casas y todo, y es un río que va irrigando San Miguelito y La Morite, Colonia Oaxaca, Colonia Morelos, y continúa hasta el Valle del Yaqui incluso, ya con otro nombre, por supuesto. Pero con el tiempo, Bavispe creció hacia un lugar más alto. Hay un plano más elevado ahí. Yo lo menciono, yo calculo que es una pendiente como de 45 grados para poder subir a la parte alta del poblado. Y en la época de la Revolución mencionaban mucho, firmaban ahí los partes de guerra de la Revolución, por ejemplo, Loma de Bavispe, Sonora, a tanto de tanto. Entonces yo no sé dónde estaba Loma de Bavispe, y por conclusión he sacado que lo firmaban en la parte alta del poblado. Si es que no hay alguien que me corrija, ¿verdad?, de por allá, que yo creo que se refería a la parte alta del poblado de Bavispe. La parte baja es donde está la plaza principal, donde está el templo de Bavispe, el templo de San Miguel Arcángel, que está construido sobre las ruinas del que fue templo en 1887 y que se cayó. Un templo muy grueso de paredes, dobles paredes de adobe, que cuando viene el terremoto se cae el techo, se abren las paredes porque no tenía amarres, se abren las paredes y cae el techo sobre mucha gente que ya se estaba refugiando ahí. Entonces es un episodio bastante triste lo que ocurrió, que a pesar de que ese terremoto, el epicentro fue en Colonia Morelos, donde se junta el río Batepito con el río Bavispe, allí en la intersección, allí se localizó el epicentro, y fue a provocar sus mayores estragos a la Sierra Alta, y empezando con Bavispe, que casi todas las construcciones, todas las viviendas se cayeron, una mortandad de personas. El periódico La Constitución, una fuente de primera mano, que era el periódico oficial del estado de Sonora, estuvo publicando los informes que mandó un enviado desde aquí del Palacio de Gobierno. Se envió a alguien a revisar y a platicar con la gente, a tomar nota de todo lo que ocurrió, y ahí están publicadas en el periódico La Constitución. Entonces hago bastante uso de ese medio aquí, sobre todo en el capítulo que viene allá en la ruta histórica, el capítulo del gran sismo del 3 de mayo de 1887, y también lo paso, pero ya sin repetir tanto, ¿no? Allá, para no dejar desapercibido, pues es un evento que ocurrió en este poblado. Allí, por ejemplo, tenemos los personajes, ¿no? Los personajes de Bavispe, y pues rescato ahí como unos 4 o 5 personajes, sobre todo Eusebio Gil Samaniego. Le decían el Chato Samaniego, y fue encargado en la década de 1850, y especialmente en 1853, de perseguir a los apaches. Los apaches que estaban invadiendo toda esa parte, y él fue el azote de ellos. Incluso llegó a ser muy temido por los apaches. En una ocasión en que estaba en Rusvallo, llega y encuentra a unos apaches que arriaban una caballada. En aquellos tiempos era muy importante los caballos, era un medio de transporte, pues yo creo que
ideal para esos caminos y no había carros todavía ni nada, incluso con los caballos jalaban las carretas. Entonces encontró ahí que iban arriando una caballada robada, algunos apaches, y cuando ya de alguna parte le estaban hablando, de entre el monte, como que se comunicaban con él, ya sabían su nombre, del Chato Samaniego, y cuando supieron que se trataba del Chato Samaniego, huyeron, se desaparecieron de ahí. Ahí están los informes, en el fondo prefecturas del Archivo General del Estado, los informes manuscritos de Eusebio Gil Samaniego para sus autoridades. Entonces ahí relata cada cosa que hacía, los partes de guerra, los partes de campaña que daba, los informes de campaña. Entonces, personaje de Bavispe, y vean ustedes el apellido Samaniego, ¿no? Característico de ese lugar. Sosaya, Samaniego, también Durazo, ¿no? Pero en menor escala, pero más que nada Sosaya y Samaniego se repiten mucho ahí. Y por eso también tenemos otro personaje del siglo XIX, que es Mariano Samaniego. Él salió muy joven de allí, o niño más bien. Más bien él fue gobernador del estado de Chihuahua, asentado en Ciudad Juárez. Fue un personaje muy acaudalado, fue muy importante en la política. Se codeaba con el principal círculo político de Porfirio Díaz y con los Terrazas de Chihuahua. Entonces más bien su vida la hizo por allá, pero oriundo de Bavispe. Y también una persona pues muy apegada al capital y muy apegada al caciquismo. Incluso se hablaba de por ahí del levantamiento de unos trabajadores en una mina de por allá de Chihuahua. Llegan los rurales y hacen una matazón, y él, en lugar de criticar aquello, creo que lo aplaudió. Pero pues son episodios de la historia, ¿verdad? Y que se rescatan. Tenemos también ahí otro personaje, don Miguel Samaniego, general brigadier. Él llegó a general brigadier, se unió a las tropas de Madero y fue muy importante en toda esa zona, en toda esa región, y es un personaje de Bavispe. Él inicia como capitán, se presenta ante Madero en Ciudad Juárez, después ya encabeza ya un contingente que se llamó los Voluntarios de Bavispe, que de Bavispe los llevan a Colonia Morelos, donde se estaba reuniendo el contingente que llevaba Álvaro Obregón, donde se reúnen para contrarrestar el levantamiento de Pascual Orozco. Estamos hablando de 1912. Pascual Orozco amenazaba con entrar a Sonora por el Cañón del Púlpito. El Cañón del Púlpito, un lugar muy mencionado, muy famoso, porque era el lugar por donde forzosamente había que pasar para llegar a Chihuahua, para entrar de Chihuahua a Sonora y para ir para allá también. Y se supone que ahí una docena de cañones de Francisco Villa se le fueron al voladero. Entonces, por ahí llegó Lázaro Cárdenas, por ejemplo, cuando fue presidente de la República, por ahí pasó, por ese cañón, por ahí pasó Carranza, por ahí pasaron muchos personajes de aquella época. Entonces, don Miguel Samaniego allí estuvo, después participa como candidato a la gubernatura del estado. Él quería estar en este palacio de gobierno, dirigiendo los destinos del estado, pero quedó en tercer lugar en la contienda, cuando le ganó a Adolfo de la Huerta. Estaríamos hablando más o menos de 1920, por ahí cerca de 1920. Entonces, no pudo hacerlo, pero se menciona como un personaje, dice por ahí en las crónicas, porque hay varias, incluso las memorias de Adolfo de la Huerta, un personaje de un carácter muy fuerte. Se incluso enfrentó a de la Huerta en Cananea. Lo retó a golpes, incluso lo llamó al cuarto de hotel, porque estaban hospedados en el mismo hotel cuando era el tiempo de campaña para ser gobernador del estado. Y allí se toparon y tenía que hablar uno primero que otro en el meeting, porque era la misma gente pues, a la que se tenían que dirigir, y la misma plaza, y pues saber cómo le hacían para hablar uno y luego otro. Pero estaban hospedados en el mismo hotel, y pasó por ahí, le dijo, háblale a tu jefe, quiero hablarlo en mi cuarto. Y pues decíamos, bueno, ¿por qué tengo que ir al cuarto de él? ¿No? También le decía a la gente Adolfo de la Huerta. Sin embargo, de la Huerta dijo, yo voy, ¿cómo no? Ahorita voy para allá. Pero resulta que se le hizo tarde, estuvieron entreteniéndolo un poco ahí en su cuarto,
y luego mandó a alguien, el general San Miguel Samaniego mandó a alguien que no va a hacer caso, que le está hablando el general. Sí, y de todas maneras fue después, ¿no? Fue un episodio ahí que muy condescendiente de la Huerta, de todas maneras fue, pero sí estuvieron a punto de llegar a las armas, porque sí, al parecer era muy corajudo el general Miguel Samaniego. Después siguen las rencillas porque Samaniego se pone en contra también de Plutarco Elías Calles. Tal vez tuvo que ver la contienda política, ¿no?, en la que perdió el general Samaniego, obtuvo muy poquitos votos, creo que no llegó a 2,000, creo, pero contra casi 20,000 de los otros, de la Huerta, y me parece que Pesqueira se apellidaba el otro candidato, que fue el segundo lugar. Pero esas rencillas llegan hasta cuando se firme el plan de Agua Prieta. Llega el momento en que los sonorenses se tienen que enfrentar con Carranza. Carranza estuvo aquí, en el Palacio Municipal, como 6 meses estuvo aquí Carranza cuando llegó de Coahuila, levantado en contra del usurpador Victoriano Huerta que asesinó a Madero. El estado que lo recibió con todo su apoyo fue Sonora, y estuvo en este palacio. En el libro van a encontrar, no recuerdo si en este libro o en el de la ruta, una fotografía donde por la puerta de ese palacio viene saliendo Carranza, escoltado por José María Maytorena, que era el gobernador del estado, y por Álvaro Obregón. Ahí están esas columnas que ven ustedes allá a la puerta, a la entrada, están en la foto. Entonces, son episodios muy interesantes que ocurrieron aquí donde estamos y que tienen que ver con Bavispe. Porque por allá también, por esos caminos, fue donde salió Carranza de aquí cuando ya cumplió los 6 meses acá, que ya consideró incluso un gabinete alterno que formó, un gabinete que dijo, este va a ser el gobierno que sigue, ya tumbando a Huerta, y aquí lo formó. Hay una fotografía también donde anda aquí por el Vado del Río, donde sale el Cerro de la Campana y Carranza anda a caballo ahí. Entonces, llega el momento en que Carranza, cuando ya después de que pasa el triunfo, llega a la Ciudad de México, se promulga la Constitución, es presidente constitucional, viene la sucesión y él no quiere que los sonorenses lleguen al poder central. Obregón, que tanto lo apoyó, que le abrió el camino hasta la Ciudad de México, no fue merecedor de la preferencia de Carranza para que llegara a ser presidente de la República, y empezó a poner muchas trabas. Total que ya el grupo de sonorenses le declara la guerra a Carranza y se firme el plan de Agua Prieta para destituir a Carranza, y en un mes, apenas en un mes, Carranza está muerto. Porque el 23 de abril de 1920 que se firma el plan de Agua Prieta, y en mayo, apenas, pues fue menos del mes, ¿no? Bueno, creo que el 20 de mayo, cae muerto Carranza, asesinado en la Sierra de Puebla. Y eso fue por los sonorenses, por ese levantamiento. Se firma el plan de Agua Prieta, se reúne Calles en Agua Prieta con un montón de gente, muchos políticos y generales militares de aquella época, y Miguel Samaniego no lo firma, se opone. Sin embargo, durante los preparativos, a Miguel Samaniego, al general Miguel Samaniego, lo comisionan junto con otros 2 militares para que vaya a llevar de aquí de Hermosillo un cargamento de parque a Pancho Villa, que estaba en Ciudad Juárez. Y van por ese camino, por el único camino que existía, porque no existía el camino del Puerto San Luis. Ese camino carretero de carretera pavimentada que ahora comunica Agua Prieta con Janos, no existía. Había que ir por las colonias mormonas, subir por el Cañón del Púlpito y continuar. En Casagrande ya había tren y podían llevar por ferrocarril a Ciudad Juárez ya algo, tropas o parque. Entonces, viene el asunto de que envían a Samaniego para allá. Hay documentos de primera mano que así lo constatan. Pero más adelante le dicen, a ver, está amenazando Carranza, que viene Manuel M. Diegues por la sierra con 20,000 hombres y va a tomar Agua Prieta.
comisionan al general Miguel Samaniego, señor Miguel Samaniego, general, con los hombres que tiene a su mando, porque ya tenía bastantes a su mando ya por aquella zona, contrarreste, espere a esa gente en el púlpito, que no entren al Estado. Miguel Samaniego contesta que no va a obedecer y que se declara en rebeldía. Se declara en rebeldía, no apoya. Y precisamente debe venir esa rebeldía de las rencillas que tuvo durante esa campaña. Ya no quería obedecer a Calles, no quería obedecer a De la Huerta, no quería obedecer a nadie de los que estaban encabezando el plan de Agua Prieta. Y si revisamos el plan, hay muchísimos nombres ahí, de civiles y militares, del administrador de la aduana de Agua Prieta y de cabos, sargentos, coroneles, Calles en primer lugar, y general Miguel Samaniego no está ahí. Y ya tenemos después pues, cómo fue que se rebeló, mandaron a combatirlo. El general Miguel Piña, una de las calles de aquí de Hermosillo lleva el nombre de él, el general Miguel Piña, lo comisionaron, vaya a combatir a Samaniego. Samaniego se replegó de la colonia Oaxaca hacia Bavispe. Al parecer hubo algún encuentro en San Miguelito. Entonces él se fue a Bavispe, pero las tropas eran muy poderosas, las que tenía Calles, las que iban tras él. Y de Bavispe, antes de que llegaran, se comenta que las tropas del general Samaniego iban cabalgando ya de San Miguelito hacia Bavispe, cuando encuentran a alguien a caballo. Trae un papel escrito a lápiz, firmado por el general Miguel Samaniego, donde le dice que la gente de ese pueblo no tiene la culpa de nada de lo que está pasando. La gente del río Bavispe no tiene la culpa de nada, que él se hace responsable de cualquier cosa por la que lo vayan persiguiendo y que desde ese momento se va a la sierra. Se va lejos y no lo encuentran. Alguien comentó que estaba por allá en Zaguaripa y que de por allá mandó un reto. En el periódico Douglas Daily Dispatch de Douglas, Arizona, apareció una nota donde dice que Plutarco Elías Calles desde Zaguaripa le decía a Calles que allá estaba, que fuera por él, pero que fuera personalmente él por él. Entonces, así de ese tenor, no es ese personaje que estamos hablando de Bavispe. Y pues hay mucha descendencia. En Agua Prieta me tocó conocer cuando menos a 4 nietos de él. Entonces, y allí maestros, ¿no? Creo que ya fallecieron 3. Queda un compañero ahí todavía. Entonces, una familia pues muy numerosa. No sé si quieres hablar de Hilario. Sí, cómo no. Gabilondo. Sí, el otro personaje que me está recordando el compañero Juan Manuel es don Hilario Gabilondo. Hilario Gabilondo era un ganadero muy influyente de aquella zona. Un ganadero que aparecía en la relación de cuando hacían las corridas, por ejemplo, se tenía que dar un informe y allí en los archivos están los informes de los resultados de las corridas. Fulano de tal, 150 ganado mayor, 150 ganado menor. Otro 90 y 90. Hilario Gabilondo, 1500 y 1500. Descomunal la cantidad de ganado que tenía en esos lugares Hilario Gabilondo, que era hijo de un personaje que se llamaba igual, que fue militar y que combatió a los filibusteros en Caborca a mediados del siglo XIX. Ya ven que el 6 de abril en Caborca, creo que en 1857, pues don Hilario Gabilondo allí estaba al frente de esas tropas, combatiendo a los filibusteros. Y este señor, Hilario Gabilondo, de allá de Bavispe, pues era descendiente de él. Era nieto, perdón, no era hijo, era nieto, porque don Hilario Gabilondo era hijo de Rafael Gabilondo, que él sí era hijo de Hilario Gabilondo, el héroe de Caborca. Pero tenían muchas propiedades, muchísimas. Imuris, Nogales, todas esas zonas eran terrenos de los Gabilondo. En Agua Prieta está una casa, y aquí viene retratada todavía donde vivió Hilario Gabilondo. Entonces, muy escasa las fotografías. Pude rescatar una fotografía en un sitio de internet donde están promoviendo una propiedad que tiene, creo que es donde están los búfalos en Janos. En Janos hay unas llanuras tremendas que están tratando de revivir la fauna de hace muchísimos años.
y hay muchos búfalos ahí, en unos pastizales, en unas estepas, y al parecer ahí está una propiedad que perteneció a los Gabilondo. Hay descendientes de él ahí que están administrando esa propiedad, y es un lugar donde se puede ir a cabalgar y donde hay tipo parque nacional, así. Entonces, fíjense, un personaje muy polémico. Allí, por ejemplo, la gente de San Miguelito y la de Bavispe han tenido una rivalidad desde hace mucho tiempo. Consta en muchos documentos donde había pleito entre las autoridades de San Miguelito y las autoridades de Bavispe. Y durante muchos años, San Miguelito quiso ser cabecera municipal. En algún momento se quejan de don Hilario Gabilondo. Dice, Hilario Gabilondo, ¿por qué va a Bavispe a pedir permiso para las corridas? Quiere que le nombren un inspector ganadero en la colonia Oaxaca, que es terreno de él también, cuando debería de pedirlos aquí en San Miguelito. Y pues ahí él dice que él donde quiera, que allá es el municipio. Entonces, no le podían hacer nada, nunca prosperaban las quejas contra don Hilario Gabilondo. Entonces, muy poderoso, y tenía propiedades pasando la línea de Chihuahua, subiendo las cumbres ahí del Fuste y toda esa parte. Pues al otro lado también tenía enormes extensiones de tierra y ganado, muchísimo ganado. Entonces, este personaje fue comisario de Colonia Oaxaca. En algún momento sacó un documento para el municipio de Bavispe prohibiendo que los vaqueros de San Miguelito se anduvieran metiendo en sus tierras. Dijo, no quiero que anden ahí, porque los iba a acusar de ladrones de ganado, los iba a meter a la cárcel. Entonces, tenía mucha influencia, tenía vinaterías. En aquellos tiempos era muy común que había muchas fábricas de mezcal en el campo. Destilaban el maguey. Y entonces, pues fue muy perseguido en su tiempo también. Se está narrando, en el nuevo libro que estoy trabajando, habla sobre bandidos de toda esa sierra, y allí habla también de los infractores de la ley de alcoholes, donde va a haber muchos casos de vinaterías clandestinas. Entonces eso también tenía don Hilario Gabilondo. ¿Qué otro personaje tenemos? Pues el actual, ¿no? El gobernador del estado. Serían dos gobernadores los que habrían salido de Bavispe, don Ignacio Soto y Alfonso Durazo. Don Ignacio Soto era más bien un empresario, más bien se crió en Douglas, Arizona, era contador, se habla de que patrocinó muchas empresas, creo que la General Popo de llantas, él fue uno de los que la promovió, tenía mucha relación con los empresarios, se maneja más bien como un gobernador empresario, que descuidaba mucho la gubernatura, se menciona. Estuve en el archivo del Congreso del Estado y la persona encargada del archivo estaba haciendo una recopilación a través del archivo digital que tienen, y dice, miren lo que estoy sacando de don Ignacio Soto, llevo aquí ya en su periodo 1949-1955, dice, llevo ya como 6 licencias que pedía, se la llevaba pidiendo licencia, dice, y dejaba acá a otras personas interinas. Entonces, a grandes rasgos es lo que podemos decir de don Ignacio Soto, ¿no? Que fue el primer gobernador salido de allí de Bavispe. Sí, don Mariano Samaniego, de Chihuahua, exactamente. Nacido en Bavispe, al parecer creo que se fue como a los 2 años de allí. Su rancho era Carretas. Su rancho, Carretas. Carretas. Muy bien, Carretas es un rancho que está cruzando la línea Chihuahua, allí cerca de Bavispe, ya colindando con Janos, ¿no? Municipio. Entonces por ahí está Carretas, posiblemente, sí, para donde va a pasar la nueva carretera, la carretera pavimentada. Sí, don Mariano Samaniego, sí, empresario, ¿no? Como decía ahorita, mucha influencia política tuvo en aquel tiempo, pero más bien su influencia y toda la ejerció allá en Chihuahua. Fue gobernador, creo que como unas 2 o 3 veces interino del estado. Ándale. Interino. Sí, periodos cortos, exactamente. Entonces, allí, por ejemplo, de la página del señor Mario Sosaya, aquí presente, encontré algo, pues, novedoso para mí, porque yo no sabía que se cultivaba algodón, y que había pescadores de algodón, y que estaban los troques a donde se echan las sacas de algodón, porque en el Valle del Yaqui, donde yo viví mucho tiempo,
pisqué algodón y pues había unas muchísimas hectáreas, unas extensiones muy grandes de algodón, 100, 200 hectáreas, los campos del Valle del Yaqui y del Mayo, y alcancé a ver en la página de él las fotografías de campos, los pequeños campos que hay junto al río, pues con el algodón y la gente echándolo a los carros. Hay que echar el algodón, pero hay que pisarlo para que se comprima, porque si no, imagínense, no pesaría, ¿no? No agarraría casi carga. Juan Manuel me hacía un comentario, me dice que estaba admirado porque dice que en la lista que él publica, porque el papá de usted tuvo un campo de algodón ahí, fue agricultor de algodón. La mayoría de los agricultores Ajá. sembraban 1, 2, 3, 5 hectáreas. De 3 a 5 hectáreas de algodón sembraban, ahora ya nadie siembra eso, no. Estaríamos hablando de la época de los 70s. El mercado del algodón bajó Sí. a las fibras sintéticas. Sí, la fibra sintética sustituye al algodón y baja el mercado. Entonces, me decía Juan Manuel que había señoras que piscaban hasta 50 kilos. Señoras o señores, ¿no? No, los señores 50 kilos y las señoras Ok. 64 kilos. 64 kilos las señoras y los señores 50. Entonces sí menciona algunas anécdotas ahí, Mario, sobre esto, ¿no? Cómo se comían el lonche y no sé qué, se pasaban por ahí. Entonces, pero en Obregón, en el Valle del Yaqui y del Mayo, a mí me tocó conocer personas que iban a piscar, que juntaban 150 kilos en un día. Las sacas de algodón son unos costales, pero largos, que luego hay que llenarlos y meterles el pie para comprimir el algodón, y luego ya echárselo acá, hace cuenta que llevas un gusano gigante, lo vas y lo pesas en una balanza así de esas de cadena, de resorte, y pues ahí los kilos y te pagaban, ¿no? Menciona él que daban hasta 3 pasadas. Allá en Obregón le llamaban la primera. Vamos a ir a piscar algodón de primera. La primera vez pues era mucho, rendía mucho, agarrabas con las 2 manos, agarrabas las varas de algodón y las jalabas y te traías un montón de algodón. La segunda pasada ya no era tanto, pero se tenía que pagar mejor. Había que pagar el kilo un poquito más alto. Y la tercera con más razón. Allí pues aunque juntaras 20 kilos en el día, porque eran pequeñas plumitas nomás ya, pero te lo pagaban muy bien. Entonces sacabas lo mismo que si fuera de primera. Entonces, vean cuánto detalle. Ahorita el chiltepín es uno de los cultivos más socorridos allá en aquella zona, en el municipio. Estaríamos hablando del municipio de Bavispe, ¿no? El mismo Bavispe, San Miguelito y sobre todo La Morita. La Morita, que es una colonia de mormones, de aquellos mormones que vivieron en aquel tiempo. Son descendientes, los Lanford. Entonces, cultivan mucho chiltepín. Estaríamos hablando más que nada de forrajes, ¿no? Pastura para el ganado que es ahorita, ¿no? Tendríamos que otra cosa. Cuando yo estaba escribiendo este libro, apareció en una parte del camino entre Aguaprieta y Bavispe una placa metálica que dice la masacre del Cañón de los Alisos. Allí en ese lugar hay un corral de piedra en la parte de abajo. Pasa la carretera y uno ve para abajo así, está un corral de piedra que tiene 2 sicomoros, 2 alisos en el centro del corral. Y se llama Rancho Los Alisos. Sin embargo, la placa dice que hay una masacre de apaches en el Cañón de los Alisos, donde se supone que el arroyo se llama de los Alisos. El arroyo que pasa por ese rancho se llama el Orégano. Y no sé desde cuándo se llama el Orégano. Debe ser de hace mucho tiempo. Entonces se construyó un puente ahí, que es el puente del Orégano, precisamente en honor a ese arroyo. Pero resulta que esa placa, ese evento que ocurrió el 29 de abril de 1882, fue una cruel masacre del ejército porfirista contra un grupo de apaches muy numeroso, como 300, que venían huyendo de la reservación de San Carlos, en Arizona, hacia la sierra de Huachinera. Pero no venía por ahí. Entró a México. Entró a México en la parte de Janos. Siempre fue por Chihuahua. Y fue bajando por el arroyo que se llama de los Alisos.
Entonces, este arroyo de los Alisos está en el municipio de Janos, pertenece a la cuenca hidrográfica de Janos. Por eso es que la placa está mal colocada ahí, no es el lugar. Ya incluso descendientes de los apaches que están allá, cronistas de apaches que están allá en Chihuahua trabajando sobre el rescate de esta cultura, de la historia de esta cultura, ya colocaron una placa allá. En cierta parte del arroyo de los Alisos colocaron ya una placa donde dice que allí fue la masacre. O sea que ahora tenemos una gran polémica, porque hay una placa que dice que en ese lugar ocurrió la masacre del Cañón de los Alisos, en Janos, y hay otra placa acá sobre la carretera Guapieta-Bavispe. Ya estuve revisando, cuando yo supe de esa placa, pues sí me emocioné de poder documentar un hecho ocurrido en el municipio de Bavispe. Dije, qué bien, vamos a ver qué más. Pero cada vez que investigaba, cada fuente que consultaba, me decía que no era ahí. Me decía, vienen los apaches por el arroyo de los Alisos y es municipio de Janos, a tantos kilómetros de Janos. Allí vienen caminando el general Bernardo Reyes. Estamos hablando del general Bernardo Reyes, el brazo derecho de Porfirio Díaz, un militar de primera línea con Porfirio Díaz. Fue enviado a Sonora como jefe de las fuerzas federales en el estado. Y en ese momento que él llegó en 1882, era el principal reto, pacificar la sierra que estaba siendo atacada por apaches. Se va y pone la base de operaciones en el poblado de Bavispe. Allí puso su cuartel. Y de ahí hacía las salidas a diferentes partes para las campañas. Y ahí en el libro lo manejo como un personaje de Bavispe, pero no como originario ni como personaje principal de allí, sino como huésped. Digo yo, es que tiene que mencionarse porque allí vivió un personaje de talla nacional. Allí estuvo un tiempo acampado. Pues resulta que su lugarteniente era el coronel Lorenzo García. Hubo noticias de que una gran partida de apaches estaba acercándose por el otro lado de la sierra. Sale el coronel Lorenzo García y envían al mayor Antonio Cerón a que le ayude. Están por allá esperando a ver por dónde iba a pasar ese contingente de apaches y pues no se sabía, estaban a la expectativa, pero ya estaban dentro del territorio de Chihuahua. En aquellos tiempos no importa que fuera de otro estado. El general Bernardo Reyes en múltiples telegramas dice, tengo adelantada gente en el estado de Chihuahua. Allá había otro homólogo de él, el general Carlos Fuero. Él era el jefe de las armas federales en Chihuahua. Y no se trataba de que se invadieran los terrenos, se trataba de colaboración. Entonces, llega el momento en que llega el grupo de apaches y los cazan. Hay una cacería tremenda con toda la hazaña del mundo, hasta niños, mujeres traspasadas con las bayonetas. Fue una masacre muy grande la que ocurrió allí. Se tomaron prisioneras a muchas mujeres porque a las mujeres las vendían. El general Bernardo Reyes hace entrega al presidente municipal de Bavispe de cierto número de mujeres y niños, sobre todo niños, para que los repartiera entre las familias, para que los civilizaran, decían, para que los castellanizaran, para que les dieran educación, que los cuidaran. Eso hacían con los prisioneros apaches que ellos capturaban. Entonces, y menciona muy claro, el coronel Lorenzo García mandó parte de guerra el mismo día de la masacre. El mismo 29 de abril dice, hoy a las 6 de la mañana inició esta batalla. Entonces, a las 6 de la mañana, no dice qué estado, dice en el Cañón de los Alisos, y firma, Cañón de los Alisos, 29 de abril de 1882, coronel Lorenzo García. Y Bernardo Reyes no estaba presente en ese momento allí. Él estaba, se supone que estaba en Casagrandes atendiéndose de algo médico. Pero le toca mandar desde Bavispe
luego manda, a los pocos días, manda su parte de guerra al comandante de la zona militar. Había una zona militar que eran como 4 entidades, desde Sinaloa, Chihuahua, Baja California, varios estados eran. Él manda a su superior y dice, del parte de guerra que me manda el coronel Lorenzo García, en Los Alisos, entre paréntesis, estado de Chihuahua. Así le pone entre paréntesis, estado de Chihuahua. Entonces, ese parte de guerra fue publicado en el periódico oficial del estado. El periódico oficial es como el diario oficial de la federación. Lo que esté allí es porque viene de un documento auténtico. Entonces, no fue en Sonora la masacre del Cañón de los Alisos. Y el cronista de Janos y otros personajes de allá que están apoyándolo ya pusieron su placa allá. La pusieron en el mes de mayo. Y la placa que está acá en Bavispe, creo que la pusieron unos meses antes. No recuerdo bien los meses, pero son como unos 5 meses antes. Y ellos se dieron cuenta. Y es una falsedad que esté ahí esa placa. Una vez que ya me aseguré, pues, de que de plano nadie menciona Sonora. Nadie. Ninguna de las fuentes primarias, ni las partes de guerra, ni las comunicaciones posteriores, ni los periódicos de la época, ni las investigaciones de los académicos de Estados Unidos que se basan en partes de guerra de los militares de Estados Unidos tampoco lo mencionan que es en Sonora. Entonces, una vez que tuve la certeza, envié una comunicación al actual presidente municipal de Bavispe, comentándole que es mi obligación informarle esto, que ya investigué a fondo, pero que aún así puede él consultar con algún equipo de académicos que se ordene, no sé, alguna investigación y que se clarifique bien qué fue lo que pasó, dónde ocurrió esa masacre. Que no nada más crean mis palabras ni en los fundamentos que le mando, porque le estoy mandando una serie de documentos como fundamento, incluso el diario de los debates del Congreso de la Unión, donde se estaba discutiendo una pensión para la viuda del coronel Lorenzo García, que dice que fue un militar que combatió a los apaches en Los Alisos, estado de Chihuahua. Entonces todos apuntan allá. Por eso es que le mando esto al señor Conrado Durazo, presidente municipal de Bavispe, le mandé ya la comunicación, le mandé también los apoyos, los fundamentos que tengo para ello, y aparte, pues, si quiere, que se nombre una comisión y que se investigue, porque tal vez esa placa haya ocasionado alguna erogación económica que fue a costa de los contribuyentes de Bavispe, ¿verdad? Pero eso ya es cosa aparte. Yo nomás, ese punto, no ocurrió ahí la masacre. Y así como vean cuánta polémica, ¿no? En un pequeño libro de 292 páginas, como nos recuerda aquí Juan Manuel, aquí está contenido todo lo que pude encontrar sobre Bavispe, hasta un documento del siglo XIX, cuando por allá ya ven esa turbulencia que hubo en el siglo XIX, el general Mariano Paredes y Arrillaga por allá se levantó contra el gobierno en aquella época, y hay un documento en Bavispe donde firman algunos personajes de ahí. Estaríamos hablando como a mediados del siglo 1850, por allá 57, donde firman que se adhieren al general Mariano Paredes y Arrillaga. Entonces, muchísima historia. La Constitución de Cádiz fue en 1812 y con base en lo que decía esa Constitución es que se crea el primer municipio, el primer ayuntamiento en Bavispe. Entonces, desde aquella época, 1831 por ahí, más o menos, cuando ya se está organizando la entidad federativa ya Sonora como estado, más o menos en esa época. Entonces, desde por allá data. Y la polémica, el año de fundación de Bavispe. Está un escudo muy reproducido de Bavispe, incluso en cantera, labrada, en la entrada del poblado. Hay un letrero en la carretera que dice Bavispe fundado en 1636, pero los documentos que yo he investigado, que he buscado, no me hablan de 1636. No encuentro por ningún lado esa fecha. La fecha es 1645, cuando llega
llegan los franciscanos, los jesuitas, perdón, a Baserac y fundan la misión de Nuestra Señora de la Asunción de Baseraca. Pero un pueblo de visita, San Miguel Arcángel de Bavispe y San Juan Bautista de Huachinera, pero pueblos de visita. El asiento de la misión evangelizadora en Baserac, y de allí hacían las visitas religiosas a estos dos lugares, y mencionan 1645, oficial, fundación del poblado, y lo mismo para Baserac, y lo mismo para Huachinera. Entonces, no hay otra. Sin embargo, pues yo tratando también de no generar polémica por el año, porque está muy difundido y está en el escudo oficial del poblado, que 1636, digo, bueno, ¿de dónde lo sacaron? ¿Quién fue el que se le ocurrió poner ese año? ¿Sabe desde cuándo vendrá? Pero bueno, en descargo de lo que ellos puedan decir o de la costumbre ya, podemos remontarnos a ciertos antecedentes. Y se habla de que en 1610, por ahí apareció un misionero franciscano que iba camino del centro de la República hacia Santa Fe, Nuevo México, y se perdió en esa zona. Y llegó por ahí, y creo que por ahí estuvo algunos días en Bavispe, pero luego siguió su camino. Pero no fundó nada ni nada. Al parecer hubo bautismos por ahí, pero nada más. Entonces, se habla también de que luego vinieron otros franciscanos, porque llega don Luis de Perea como autoridad política y militar a la conquista de toda esa zona, y él manda a traer franciscanos de Nuevo México, y por ahí habla por más o menos como de 1620. Bueno, pero los anduvo posicionando por ahí por el río Bavispe, por algunas partes, pero nada concreto de que fundara algo, pues. Digo, bueno, pues vamos a tomarla como que ese año algo pasó, como que en ese año llegaron los primeros misioneros y por eso están tomando. A lo mejor, pues esos señores pues no tenían que pernoctar en algún lugar, a lo mejor hubo un pequeño campamento ahí y en ese año fue tal vez, y por eso ponen, bueno, porque fue la fundación en 1636. Pudiera ser, pero oficialmente para poder comprobar ya con evidencias es 1645, ¿verdad? San Miguel Arcángel era San Miguel Arcángel de Bavispe, pues era el nombre original ahí como misión, como pueblo de visita. Entonces más adelante San Miguelito se supondría que más o menos como a mediados del siglo XIX, como en 1848, 1850, pudo haberse fundado, y como una derivación de San Miguel de Bavispe, que así se llamaba, San Miguel. No lo conocían tanto como Bavispe, sino San Miguel de Bavispe. Y tiene el santo patrono San Miguel Arcángel. Entonces al otro le ponen San Miguelito, como una derivación de allá, ¿verdad? San Miguelito, pero no pueden adoptar un santo San Miguelito tampoco. Entonces Nuestra Señora de Loreto es la patrona de ellos, en San Miguelito. Y así tenemos muchos episodios que van a encontrarlo aquí, ¿verdad? Si me pongo a decirle todos los detalles, pues ya no van a querer leer el libro, pero aquí está, y están los fundamentos, de dónde salió, para que ustedes puedan, si tienen tiempo, si tienen curiosidad, perfecto, ir allá a las fuentes que menciona acá y comprobar lo que se dice. Bueno, creo que hemos hablado bastante ya Juan Manuel y yo acá. Ahora, si tienen ustedes preguntas y correcciones, incluso está abierto completamente, porque puede haber una segunda edición con nuevos datos o correcciones, podemos estar equivocados. Esta no es la historia definitiva. Esta es mi historia, una historia. Vamos a ver lo que dicen ustedes sobre eso. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Comentarios? ¿O comentarios? Pues acérqueselo bien. pues para felicitarlos a ambos, sobre todo a ti, Irene, que se oye. Sí. Por ser tan prolífico y que ya llevas pues 6 libros, entre ellos uno premiado que estamos esperando por su publicación. Y Sí, adelante. Bueno, sí, estoy. Hilario Gabilondo era guriri, el papano, y él nació en España, era vasco,
y llegó a la región de Imuris. Ahí se casó con una señora Corella, o sea, parientes de la Corella. Pamela. Ándale. Y pues sí, llegó en 1802 a Sonora. Hilario Gabilondo Guridi. Está su testamento en la base de datos del Colegio de Sonora. Se oye más fuerte. En cuanto al temblor, o es mi voz que ya no. No, yo creo que más de frente, así. Más de frente. Bueno, Ándale. en cuanto al temblor, yo vi una invitación en el archivo del gobierno del estado que la población aquí de Hermosillo se unió para ayudar a los damnificados del temblor. Hicieron una función de teatro aquí en el Teatro Noriega, el que estaba aquí por la Cayo Obregón, para recabar fondos, y me tocó contemplar pues la invitación muy bonita que fueran al teatro y cooperaban pues con los damnificados. Es un acto pues muy plausible de la población de Sonora. El que encabezaba los festejos era mi bisabuelo, que iba llegando de Suiza, Félix Tonela. Eso, pues por eso se me quedó grabado. Y otro dato, pues Ignacio Soto, pues nunca he sabido que haya pedido Licencia. Lo que sí he sabido que no ganó, pues que le ganó Jacinto López, pero pues no le dieron el triunfo. Pero sí he visto también, a mí me regalaron un archivo de muchas fotografías de Ignacio Soto inaugurando escuelas, eso hay que reconocerle también. Fue un gran constructor de escuelas. Bueno, ya por último, porque te voy a ganar. Adelante. Aquí a 2 cuadras atrás del Banco de México, ahí se hospedó Venustiano Carranza cuando estuvo aquí. Se le llamaba la Casa de los Ojitos, porque tenía unos ojos de Isis, la fachada. Entonces ahí vivió el tiempo que estuvo aquí, donde hoy está un baldío feo, ¿no? Nunca debieron de haber tirado pues esa casa, porque era histórica. Y pues voy a leer con mucho interés el libro. Gracias. Muchas gracias, sí, exactamente. Me parece que yo he visto algún edificio por allí inaugurado por don Ignacio Soto, sí, edificio escolar. Sí pudo haber tenido muchas obras, una obra educativa grande, sobre construcción de escuelas sobre todo. Y la cuestión esta de las licencias, pues son licencias pero como de 15 días, como de un mes, como que se iba mucho a la Ciudad de México. Eso es lo que me decía la persona que está en el archivo del Congreso. A lo mejor no eran tan grandes, ¿no? Pero sí de periodos cortos. No, ya no, es todo lo que tenemos. ¿Alguien más? Buenas noches. De la masacre esta de los apaches, ¿se han encontrado evidencias, osamentas o algo? Porque fueron bastantes apaches que fueron masacrados, ¿no? Eso podría ayudar a definir dónde ocurrió, pues. ¿Se han encontrado evidencias? Mire, el asunto del Cañón de los Apaches no se sabe exactamente el sitio exacto, ¿no? El cronista que patrocinó esa placa, o el cronista más bien que avala esa placa, él menciona de unos cementerios que hay ahí, pero allá, y menciona que él anduvo por allá en Janos y que no encontró nada. Lo que pasa es que todas las evidencias documentales, históricas, testimonios, informes, partes de guerra mencionan que fue allá en Janos. Ahora, no se ha encontrado nada, ni restos de armas, ni osamentas. Los informes de aquella época mencionan que a todos los apaches muertos les quitaron la cabellera y dejaron en el lugar los cuerpos. Allí mismo donde cayeron, nada más le quitaron la cabellera porque las cabelleras recibían recompensa, los soldados que presentaban cabelleras, se la pagaban a cierto precio. Matas a un apache y te pagan por ello, pero tienes que llevar la evidencia. Entonces, dice, quedaron en el lugar, pero también murieron como 22 soldados, entre ellos 3 oficiales,
y era alguna gente de esos soldados eran de Bavispe y otros de Baserac, y dan los nombres incluso en el parte de guerra. Entonces, tampoco se sabe dónde quedaron las tumbas de ellos. Sin embargo, el ejército de Estados Unidos que llegó en esos días y que vio la masacre, ellos relatan en sus partes de guerra que todavía alcanzaron a ver los cuerpos, y dice, todavía están ahí los militares sin ser enterrados. Supongo que tuvieron que enterrarlos allá, porque en aquellos tiempos, ¿cómo los trasladas durante esos caminos tan abruptos y durante tanto tiempo para llegar a darle sepultura en Baserac o en Bavispe, por ejemplo? Creo que no era práctico, había que enterrarlos allá mismo. Y no sé si era en qué parte exactamente, porque donde fue el ataque fue en el cauce del arroyo. Había arenales donde ellos, los apaches, hicieron fortificaciones de arena, hoyos de arena, en la arena. Entonces ahí quedaron muchos, tal vez después se llevó los restos el arroyo, ¿verdad? Pero si hay cementerios en esa parte de la Sierra de Bavispe, por ejemplo, cercano a donde está esa placa que se puso ahí en el rancho Los Alisos, nadie puede asegurar que pertenecen a las víctimas de la masacre. ¿Por qué? Porque toda esa zona fue zona de apaches. Claro que hay cuevas, hay lugares donde hubo rancherías de apaches, estuvieron durante tanto tiempo allí, y siempre está documentado aquí en los 2 capítulos que manejo en el libro de Ruta Histórica. Está documentado todas las campañas que realizó el Chato Samaniego, por ejemplo, el Eusebio Gil Samaniego, en esa sierra Las Espuelas, Sierra de la Madera, él menciona toda esa sierra Chitahueca. Entonces toda esa parte, y obviamente si había apaches ahí, pues también morían y también los tenían que sepultar, ¿verdad? Pero no quiere decir que tenga que ver nada con la masacre del Cañón de los Alisos, que porque hay algunos montículos ahí. Pero aparte, ¿qué tendríamos que hacer para asegurar que ciertos cementerios que se han encontrado por ahí en las cercanías de Bavispe pertenecen a las víctimas del Cañón de los Alisos? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, comprobar que son tumbas, que abajo hay un cadáver. Luego, fechar. Un trabajo arqueológico habría que hacer ahí, ¿no? Creo que César ahí conoce de estos procedimientos. Hay que hacer una excavación, hay que datar, fechar esos restos. Y luego, ¿cómo vamos a comprobar que participó en esa masacre? ¿Cómo? Entonces, es muy vago. Nadie dice que no sean, ¿no? Pero también esa región de origen es ópata. De origen es ópata. ¿Quién nos dice que a lo mejor son tumbas de ópatas? Entonces hay mucho trabajo que hacer para poder asegurar eso. La persona que maneja esto también dice que tiene un tambor apache que se encontró en la zona, que por ahí en unas cuevas. Un tambor que se encuentra en estos años, de 30 años para acá, cuando es una región muy recorrida. Hay diarios de unas personas de Estados Unidos que vinieron a recorrer. Ahí vino un señor, y luego después vino su hijo, recorrieron. Hay un libro sobre esos diarios apaches, se llama Goodwin, es el apellido de ellos, Les Goodwin. Entonces, fíjense cómo es que ellos no lo encontraron, esos tambores. Más bien parece una artesanía, ¿no? De algún lugar, que se consiguió en alguna tienda de artesanías, porque ahora, ¿quién dice que es un objeto auténtico? Además, en las fotos que salen en las redes, se ve un objeto muy cuidado. Si estaban en campaña, debería estar muy deteriorado, para empezar. Entonces, no hay un fundamento real para decir que allí fue. En cambio, acá están todas las aportaciones y están en manos de la autoridad ya para que haga lo correspondiente si es que tienen interés, ¿no?, de hacerlo. Y sobre todo de acreditar ¿qué más? Bavispe no necesita inventar acontecimientos. Bavispe tiene acontecimientos reales en la historia. Y como esa placa debería haber muchos memoriales sobre tantas cosas que ocurrieron ahí, en su municipio y en el poblado, desde la época colonial. Tiene de sobra acontecimientos históricos para enorgullecernos del pasado de ese lugar, como para andar inventando algo que no corresponde, pues. El mismo en Janos están seguros que allá fue, y pues todas las evidencias apuntan a que sí fue.
Entonces, las únicas evidencias son documentales, testimoniales, oficiales, están en archivos, están en documentos académicos.